Aplico una política monetaria contractiva. Sí. Menor gasto. Y aquí menor gasto. Va a haber, no, monetaria. Menor, sí, pero... No voy a cambiar de política. Los discartos. Dos, Monetaria. política monetaria y la vamos a aplicar contractiva. Ya. Tenemos tasa de interés, producto, Va a retirar más. LM, IS, R, I, Política monetaria cambio, contractiva. producto, LM, Los camarógrafos. IS. ¿Ya? Ahí vamos a partir de una posición de equilibrio. ¿Ustedes entienden cuando yo les digo la dinámica de la estática comparativa? ¿Entienden lo que es eso? Cuando uno hace una dinámica de estática comparativa, Sí. uno siempre parte de un punto de equilibrio que tiene el modelo completo en una situación de ajuste, ¿ya? Y algo pasa sobre este modelo que me provoca una cadena de eventos que me va generando movimientos en el modelo hasta que llegue a un nuevo ajuste. Cuando uno hace la dinámica de estática comparativa, compara un escenario de control, en el fondo un escenario donde estaba una situación sin la aplicación de la política, versus un escenario donde se aplicó la política. Entonces uno ve las diferencias. Claro. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Entonces acá voy a poner como dos, una política monetaria contractiva. Si localmente el Banco Central decide retirar liquidez del sistema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Vende bonos, ¿sí? Entonces, cuando el Banco Central vende bonos en el mercado local, la LM doméstica se empina, se contrae, se mueve hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces vamos a disminuir la cantidad de M en la economía. Y para hacer esto, entonces, ¿qué hace el Banco Central? En el fondo vende bonos. Entonces aumenta la oferta de papeles del Banco Central, por ejemplo, en UF, y esto tiene consecuencias, ¿no es cierto?, sobre el retorno, la tasa a la cual yo corrijo el flujo. Si yo aumento la oferta de los bonos, ¿no es cierto?, dado como está un equilibrio inicial de mercado, los flujos más o menos están pactados a las condiciones de emisión. Y lo que va a pasar es que, como tengo más oferta de papeles, el precio de los bonos cae. Y para que el precio de los bonos caiga, el retorno exigido a este tipo de instrumentos se incrementa. En otras palabras, cuando el Banco Central aplica una política monetaria contractiva a través de una operación de mercado abierto, incrementa en el sistema local las tasas de interés. Por lo tanto, todo lo demás constante, hay una presión para que con un nivel de producción dado, la tasa de interés local se mueva a una tasa de interés R2 que es superior a la R1. Por lo tanto, nuevamente nos pasa que vamos a tener domésticamente una tasa que va a superar a la tasa de equilibrio internacional. Y cuando me pase eso, ¿qué va a ocurrir? Van a ingresar capitales internamente buscando rentabilidad, ¿no es cierto?, que la está dando la mayor tasa local, y eso va a generar que el tipo de cambio, ¿no es cierto?, dentro del país baje. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque otros países no invierten en pesos chilenos. Ellos invierten en su moneda. Dólar, euro, yenes, yuanes, lo que quieran. Entonces, cuando ingresan estos capitales acá, ingresa moneda extranjera que acá la convierten en peso para medir el rendimiento local y después se corrige por corrección de tipo cambio. Entonces, cuando ingresan estas monedas domésticamente, el Banco Central las acuña, ¿no es cierto?, y las convierte en recurso doméstico que es peso chileno, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, es cuando yo les digo que en la posición de inversión internacional, las economías apalancan positivamente o activan su hoja de activos, en su hoja de balance, contra una posición de crédito que en algún minuto van a tener que devolver estos activos que no son de nosotros, ¿sí? Entonces, dentro del modelo Mandel-Fleming, una política monetaria contractiva incrementa la tasa de interés local
el incremento en la tasa de interés local, fíjense en este caso, no me desplaza la IS inmediatamente, porque el desplazamiento de la IS no se produce a nivel local, sino que básicamente lo que me pasa es que la presión de la tasa de interés provoca inmediatamente una caída en el tipo de cambio. Y en este caso se produce un cambio en la oferta de dinero. Por lo tanto, para que haya en el fondo una caída en el tipo de cambio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó domésticamente? Yo contraje cantidad de dinero La masa local, monetaria. La masa monetaria. la masa monetaria la contraje porque apliqué una política monetaria contractiva, Exacto. pero sin querer me traje plata de afuera. Entonces resulta que en este caso, ¿no es cierto?, hay un cambio también en la LM que me repercute en la caída del tipo de cambio. Y cuando el tipo de cambio cae por el ingreso de capitales, ese tipo de cambio nominal termina afectando nuevamente al sector externo, que deteriora, ¿qué cosa? Las exportaciones y hace relativamente mejor las importaciones. Entonces, la balanza comercial se deteriora y yo termino, en vez de producir I, termino tratando de producir un nivel de I más bajito, ¿sí? Hay una compensación de actividad. Entonces, cuando esto empieza a pasar en la economía, voy a tener un desequilibrio en el producto derivado de un movimiento nominal. Ahora, como los movimientos nominales son más fluidos y más rápidos, ese movimiento nominal no permanece. Porque ¿qué pasa si yo deterioro, ¿no es cierto?, el sector externo? Voy a aumentar el consumo de los bienes importados. Y cuando aumento el consumo de los bienes importados, voy al mercado a comprar dólares. Y cuando compro dólares, las familias, que el Banco Central no tiene control sobre las decisiones de las familias. ¿Qué hacen las familias cuando compran televisores y refrigeradores y autos y la lancha para el lago y la moto de agua, que son puras cuestiones importadas? Lo compran en pesos chilenos. Claro. Pero para hacer eso, todas estas cosas entraron a precios de dólar. Para que las familias compren estos pesos chilenos, indirectamente lo que hacen es transformar dólares en pesos chilenos. Por lo tanto, su aumento de demanda en dólares indirecto hace que el tipo de cambio suba y aumente la cantidad de dinero en la economía. Por lo tanto, Claro. domésticamente el consumidor regula el sector externo. Eso es lo que pasa en este modelo. O sea, viene la institución doméstica, aplica una política monetaria. Esa aplicación de política monetaria tiene un efecto de corto plazo, porque en el fondo el mercado internacional, observando oportunidades de inversión, observa que en este país subió la tasa, inyectamos recursos a esta economía, eso deteriora el tipo de cambio nominal, el deterioro del tipo de cambio nominal incentiva las importaciones, y cuando yo incentivo las importaciones como familia, cambio moneda local por dólares para comprar bienes importados. ¿Ya? Ahora en la dinámica, fíjense que no es que uno lo haga, no es que uno como comprador de bienes importados vaya y compre dólares para comprar, pero cuando yo demando más bienes importados, obligo a los que compran bienes importados a demandar más dólares. Entonces el dólar empieza a subir, la cantidad de dinero en la economía empieza a aumentar y resulta que la LM se me vuelve otra vez al punto de equilibrio inicial, con ese comportamiento, porque la LM tiene un comportamiento de demanda de recursos que reacciona respecto del producto y de la cantidad de precios reales que existe en la economía, o la cantidad de saldos monetarios reales. ¿Se fijan la dinámica? Esto funciona así solamente por los supuestos que di, que los precios de los bienes son iguales, que no hay inflación, que la cantidad de dinero en la economía o la movilidad de capital es absolutamente fluida, nadie la frena, que no tengo ningún tipo de restricción que me distorsione las decisiones. O sea, aquí estoy dejando que la economía fluya con plena libertad y que nadie intervenga. Por eso, Claro. en este caso, voy a ser súper concreta, con tipo de cambio flexible, una política fiscal, que fue la que primero vimos, expansiva, Gasto. que buscaría Gasto. tener efectos sobre el producto, no lo logra.
porque esto se compensa con variables nominales, por la flexibilidad del tipo cambio. Y en el caso de la política monetaria contractiva, menos, porque el dinero tiene una capacidad de ajuste prácticamente automático. Entonces, cualquier cambio que yo provoque directamente sobre la política monetaria, si dejo que éste se influya completamente con tipo de cambio, me compensa la política monetaria. Ahora, les cambio un poco el juego de roles. Les voy a traspasar un cuestionamiento. ¿Sí, Ricardo? Solo una pregunta. Sí. O sea, en ambos movimientos se generó una medida de contrapeso al movimiento. Eso es lo que ocurrió. Hay una un compensación. una compensación. Eso Ese es mejor concepto. Sí, hay una compensación. Compensa el efecto del movimiento esperado en la política. Eso. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que espera un gobierno cuando aumenta G? Quiere como objetivo tener algún impacto en el PIB, ¿sí? Sí, claro. Entonces lo que le pasa es que como se le desordena el precio que influye sobre el sector externo se complica y contrae efecto expansivo del gasto público. Okay. Entonces no le resulta la política. O sea, se los pongo de otra manera. Imagínense estos gobiernos bien socialistas, ¿no es cierto?, que de repente dicen: ayudemos harto a la sociedad. Me estoy poniendo tragicómica, pero en el fondo pero una con economía, un estado, una situación que puede pasar una acá economía a cada benefactora, rato. digamos. Benefactora. Sí. Uruguay, Ecuador, pónganse ustedes donde ustedes quieran. Que produzca un déficit. Exacto. Dice: ayudemos a la población que no tiene cómo salir adelante, entonces paguémosle la vivienda, el transporte, la educación, la salud, y reventamos el sistema gubernamental, ¿no es cierto?, con gasto. Bueno, resulta que si esas economías tienen muy abierto su sector externo, esa presión de financiamiento hacia la gente más vulnerable tiene un contrapeso terrible, porque yo le estoy tratando de hacer fácil el costo de vida, pero resulta que todas las cosas que la gente necesita para vivir, hoy día como vivimos todos nosotros, suben de precio a una locura. Entonces le estoy pagando las cosas básicas, les digo: ya, yo le doy educación, pero no le permito que se compre el computador para el hijo, porque el computador sale un ojo a la cara más el otro. Entonces le estoy tratando de ayudar, ¿no es cierto?, para que tenga una nivelación, pero no le doy ninguna facilidad para que pueda adquirir los recursos facilitadores para que lo haga. A nivel de industria es peor, porque en el fondo le estoy dando las subvenciones para que, por ejemplo, la energía eléctrica le cueste menos y usted use energía eléctrica para producir, pero le sale tan caro traer la maquinaria o comprar el software o contratar la consultoría de otra parte, que en realidad termino haciendo que produzca mucho menos de lo que puede producir, porque tiene que abastecerse con los recursos locales, que son más caros, que son menos productivos, que son más complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene la contramano de la decisión. Por el contrario, esto es lo que les iba a plantear yo. Chile es un país, nosotros hemos pasado por varios regímenes cambiarios. Ya me voy a dedicar un poquito a esto porque sepan un poquito de la historia económica que tenían a través de este modelo. Chile ha pasado por varios tipos de regímenes cambiarios, desde un tipo de cambio completamente fijo. Cuando recién se abrió al comercio internacional teníamos un tipo de cambio fijado en 47 pesos el dólar, que casi nos hizo quebrar. Vamos a hablar de eso. Después pasamos por un tipo de cambio que tuvo lo que se llama un régimen que se llama rolling peg, que es una depreciación como por escalones, una depreciación programada del peso. Y finalmente funcionamos un montón de tiempo con una banda de flotación, permitíamos que el tipo de cambio fluctuara libremente, pero con un cap y un bottom, y ahí el Banco Central intervenía. Y finalmente hoy día estamos funcionando con un régimen de tipo de cambio flexible. Pero como decía hace un ratito atrás, no existe nada 100% flexible. O sea, si el tipo de cambio se desordena demasiado, el Banco Central ha intervenido desde que es flexible por lo menos unas 5 oportunidades, ya comprando y vendiendo divisas. Entonces, nosotros hoy día tenemos un tipo de cambio flexible. De acuerdo a lo que yo estoy diciendo en el modelo, la política monetaria no tendría ningún tipo de efecto en la economía. ¿Y lo tiene? ¿Por qué creen ustedes que lo tiene? ¿Dónde está la explicación de que domésticamente nosotros podamos tener algún efecto, porque puede ser positivo o negativo, de la aplicación de política monetaria dentro de nuestra economía si tenemos un régimen cambiario
completamente flexible. Yo le digo que cuando empezó la subida del petróleo, el año pasado, empezó harto. Esa fue una de las razones por las que el Banco Central quiso subir la tasa de 2,5 a 2,75. Ya, como para manejar la tasa de cambio. Nunca caché muy bien como dices tú siempre, el canal de propagación, pero eso era lo que se especulaba. Y que con eso bajó la tasa de cambio, de hecho bajó harto el dólar y bajó el precio del petróleo, pero después no sirvió de nada porque ahora estamos... Claro. Pero claro, aquí se mete la guerra comercial. Pero el año pasado no fue, el Banco Central lleva una relajación de política monetaria, lleva 3 movimientos. Sí, pero el de 2,5 a 2,75, que fue el año pasado como en octubre, o sea, yo leí un artículo ya que lo que decía que era por eso. Y que finalmente no era muy bueno. O sea, que no servía para lo que ellos querían. Mira, yo, a ver, en algún momento de la historia, el efecto del cambio del precio del petróleo sí provocó varios ajustes en política monetaria porque éramos extremadamente dependientes. ¿Ya? Teníamos menos capacidad de compra de otros sustitutos en temas de uso de combustible. Hoy día, si bien pesa, no pesa tanto en la destrucción porque no tenemos presión de precios. Entonces, no hubiese sido un buen argumento para modificar política monetaria. Por eso te digo, nosotros venimos relajando, la tasa de política monetaria estuvo harto tiempo pegada como el 3%. Todos estos tipos flexibles. Después, en el fondo, se proyectaban 3 o 4 descensos consecutivos en la vista de que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos estaban aplicando ciertas modificaciones en su impronta hacia la política monetaria, porque la economía estaba teniendo otro tipo de aceleración. Pero el Banco Central Europeo ha mantenido sus tasas muy cercanas a cero. Hace rato que estamos esperando un incremento que no lo ha concretado. Y la Reserva Federal de Estados Unidos ha empezado a subir un poquitito las tasas de interés. Había una sensación de que iba a venir un nuevo incremento, pero en realidad su economía se desaceleró un poquitito, no está teniendo fuertes presiones de precios, y eso fundamenta más hoy día el cambio de los precios. Entonces, yo quiero que lo planteen, ojalá usando elementos del modelo, porque les va a ayudar a entender algo. Dado los supuestos que puse, ¿qué tendría que pasar para que no pasara lo que acabo de explicar? O sea, que una política monetaria contractiva se devolviera completamente por tipo cambio. Porque si esto pasara, efectivamente la política monetaria en Chile no tendría ningún efecto, y ustedes ya me contestaron que sí lo tiene. Entonces, ¿por qué lo tiene? Porque tiene efecto. ¿Qué pasa dentro del modelo en Chile que hace que tengamos el efecto? Hay una razón súper lógica, súper lógica. Piensen en los supuestos que les di. Ya, ahí usted puso uno. La capacidad de compra. Nosotros hoy día no tenemos fuertes presiones de inflación, pero algo de inflación tenemos. Por lo tanto, nuestra tasa de interés nominal es distinta a la real, medida en pesos chilenos. ¿Pero existe perfecta movilidad de capitales? No existe perfecta movilidad de capitales, ahí está. No existe perfecta movilidad de capitales. Entonces nosotros podemos tener una brecha de tasa de interés, pero no nos ingresan infinitos capitales del resto del mundo a esa tasa. Entonces el tipo de cambio se mueve, y se mueve muchas veces por factores locales y a veces por presiones políticas de afuera, pero no se mueve tanto a un nivel que la elasticidad del sector externo compense por completo el movimiento de la política monetaria. Entonces no se netea al 100%. Teóricamente yo tengo que suponer, por eso les dije, escenario de experimento de laboratorio, yo tengo que suponer que todas estas cosas se dan fluidas para que la compensación sea completa. Si yo tengo cualquier trabita que me pone un cuello de botella, una distorsión, un ajuste, un rescate de plata, los precios no se nivelan completamente, y además hay elementos de elasticidad que lo estoy midiendo directamente acá. O sea, este modelo los mide, pero para el nivel que estamos realizando aquí, eso complejiza un poco más el análisis. Entonces, suponemos que, de acuerdo a cómo están dibujadas las curvitas, hay cierta elasticidad, que no es ni completamente elástica ni perfectamente inelástica.
¿ya? Sino que hay cierta capacidad de reacción. Entonces, para que en una economía haya algún efecto de retorno del resultado de la aplicación de una política, yo tengo que suponer que hay ciertas trabas en el proceso de participación. Y asimismo, como no hay competencia perfecta, tampoco tengo a todos los actores observando el comportamiento del dólar, tampoco tengo a todos los actores que tienen deuda en dólar comprando dólares, tampoco tengo a todos los actores que tienen activos en dólares, en el fondo almacenando más dólares, por ejemplo, dado que ahora el tipo de cambio sube. Yo les contaba a los chicos en la mañana que acabo de escribir una columna justamente sobre el desorden que está habiendo a nivel macroeconómico a nivel latinoamericano. Y, por ejemplo, acá hay un ejemplo bastante bueno que se aplica a esto también, porque me enfoqué en las dos principales economías que nos tienen haciendo ruido domésticamente, que es Brasil y Argentina. ¿Ya? En Argentina, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Como tienen un nivel de inflación que está un poquito escapado, harto, acumularon a abril 55,8% de inflación interanual, ¿ya? Y en el primer trimestre del año tienen acumulado un 15,3% de inflación. Eso tiene impacto directo en las tasas de interés reales versus la nominal, ¿ya? La tasa de interés en Argentina hoy día, el Banco Central de la República Argentina está emitiendo letras y bonos con retornos en el mercado por arriba del 70%, por lo tanto uno estima que con una inflación interanual de casi 56%, hay casi un 27, casi un 30% que está siendo explicado, ¿no es cierto?, por elementos de ajuste de tasa de interés en base a riesgo, vulnerabilidad y todo ese tipo. Con una tasa del 70%, uno esperaría que ingresara un volumen de dólares a la economía argentina significativo, y no lo está haciendo. Claro. Porque hay elementos en el fondo de estabilidad de entorno, de incertidumbre macroeconómica, de inestabilidad política, de falta de incentivos a la inversión, de ineficiencia gubernamental, ¿sigo? Una cosa del terror, que inhibe el ingreso de capitales, y no es que Argentina en particular tenga trabas al ingreso de capitales, no están ingresando porque no hay confianza. Entonces, ahí se produce un elemento de absorción externa al modelo que hace que la movilidad de capitales sea imperfecta. Entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio está medio estabilizado. Ellos habían empezado a funcionar con una banda de flotación que se movía entre 32 y 55, 58 pesos, ya, por dólar, y el dólar está medio estabilizado en 45 pesos argentinos y algo más. Entonces la banda la liberaron, porque el problema de la banda lo vamos a ver a continuación, ya, que es que roba recursos, roba divisa. Entonces, ¿se entendió la dinámica del modelo? Voy a ponerles un caso más. Supongamos que ahora el cambio de la política monetaria se produce en otro país. Por ejemplo, si estamos hablando de los dólares, que son súper importantes para nosotros, ¿qué pasa en Estados Unidos a través de la Reserva Federal? Y después de la Comunidad Europea que manejan todos, Sí. ahí ven cada uno su cantidad de dólares, No. ¿no? Para poder tener como sus propias tasas En locales. el minuto en que decidieron ser unión, tú sabes que se llaman Unión Económica, perdón, Unión Monetaria Europea, ¿ya? O sea, todos permanecieron con sus ventajas comparativas en su capacidad productiva, se crearon tratados de comercio entre ellos para generar libertad de movimiento de recursos dentro de la zona europea, pero se estableció una política monetaria única a través de un banco central que lo dirige Mario Draghi, que es en el fondo es el presidente del Banco Central de la Comunidad Europea, y ese Banco Central es el que determina la política monetaria para toda la zona euro. Ahora, la crisis, claro, no resulta. La crisis que hay al respecto es que, a ver, ¿por qué emerge esta crisis en la zona europea? Es súper interesante analizarla. Cuando la Unión Europea se creó, la discusión era los grados de dificultad que iban a tener para que estas políticas unificadas se cumplieran. Porque los países, cuando son soberanos y definen sus cosas con ciertos sesgos culturales y domésticos que son súper fuertes, son súper difíciles de erradicar. Y aunque ustedes no lo crean, así como,
Por ejemplo, los argentinos nos siguen culpando a nosotros del apoyo que le dimos a Inglaterra para el tema de las Malvinas, ¿no es cierto? En Europa todavía existen ciertos grupos que tienen un sesgo de resquemor, que no les gusta mucho los alemanes. Y entonces, y el problema que tienen hoy día con esto es que la economía que lidera el movimiento o el motor de la zona europea es Alemania, porque es la más ordenada y es la más estructurada y es la que logra salir adelante cada vez que enfrenta una crisis. Los franceses no lo logran, los españoles, para qué decirlo, los ingleses, que son una economía súper fuerte, están muy disgregados entre sí porque han tenido una inmigración masiva y los tienen medio desordenados, no lo logran. Entonces, el único país que tiene más o menos ordenado el entorno es Alemania. Y en el minuto que Alemania agarró un protagonismo un poquito más fuerte a través de su Bundesbank, porque ellos tienen, cada país tiene su banco central, pero que se acopla al Banco Central Europeo, ellos empezaron a criticar que los movimientos del Banco Central Europeo se acoplaban a las políticas diseñadas por el Bundesbank. Entonces, que de alguna manera las decisiones de política monetaria de la zona europea estaban siendo decididas por Alemania, ¿ya? Y eso generó una serie de resquemores que, sumados a las inmigraciones y a todos los problemas sociales y de desorden de entorno, han hecho que emerjan distintas posiciones de patriotismos extremos en las economías más fuertes de la zona europea, y eso es lo que tiene medio conflictuado hoy día, o un poquito criticada la gestión monetaria unificada de la zona euro. Ahora, el costo de salida de romper esa unión es gigante. Es gigante porque hoy día todo se hace con euro, los tratados de comercio están definidos en euro, las deudas están valoradas en euro, los instrumentos de valoración de inversiones, de pasivos, de comercio, de pagos de salarios, de pagos de beneficios, todo en euro. Por lo tanto, llegar y sacar esto y volver a generar monedas locales podría generar una inestabilidad peor que el objetivo que quieren lograr. Por eso fíjense en Inglaterra lo que ha costado llegar a un acuerdo para el Brexit. ¿Por qué creen que cuesta tanto? Porque Londres es un centro financiero internacional, tiene un mercado súper fuerte, tiene un porcentaje de gente extranjera que trabaja y vive ahí, que fundamenta el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas empresas que están instaladas acá. Cuando se aprobó el Brexit, hay un montón de bancos de inversión y otras empresas con sucursales internacionales que cerraron su sucursal de Londres.